dos modelos de país a 23 días del balotaje. En este caso con Patricia Bullrich. Y no es la única, porque tenemos otro invitado y tenemos una punta del otro proyecto, porque vamos a presentar en segunditos nada más a Gustavo López para charlar con nosotros. Allí mira dónde están, en la puerta de la Casa de Gobierno. Enseguidita nada más. ¿Ya? Bueno, vamos ya. Hola Carlos, un gusto saludarte así con Gustavo López. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Aquí en la explanada de la Casa Rosada, obviamente ya pasó el discurso de la presidenta en el día de ayer y vamos a preguntarle rápidamente al doctor Gustavo López, subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la Presidencia de la Nación. Se habla de un famoso balotaje y de un debate entre ¿qué? Dos candidatos, entre dos modelos. ¿Cuál es su visión, doctor? Son dos candidatos que representan a dos modelos diferentes. Hay dos visiones de país y hay dos visiones de futuro. Hay un futuro de continuar con la inclusión, con la expansión de derechos, con el mercado interno, con la reindustrialización de la Argentina, y hay una vuelta a los 90, algo así como la restauración conservadora, que es el grave peligro que corremos. Yo recién escuchaba el final del reportaje a Patricia Bullrich, donde una ley específica que habla de determinadas gratuidades de la enseñanza universitaria la votaron en contra. Yo quiero aclarar que Mauricio Macri y el PRO votó en contra de dos leyes fundamentales que hoy permiten que haya 3,5 millones más de jubilados y que se hayan aumentado las jubilaciones en un 2000%. Y recuerdo que Patricia Bullrich fue quien instrumentó en el gobierno de la Rúa la baja del 13% de las jubilaciones. Esas dos leyes, que son la restatización de las AFJP y la ley de movilidad jubilatoria, la votaron en contra. Votaron en contra también la restatización de YPF, votaron en contra también la restatización de aerolíneas, pero votaron en contra también la ley de fertilización asistida, es decir, Gabriela Michetti, mujer, candidata a vicepresidente, si fuera por ella, las mujeres que no tienen condiciones económicas para pagarse un tratamiento de fertilización, porque no pueden quedar embarazadas de manera natural, se lo tendrían que pagar de su bolsillo. Entonces lo que nosotros advertimos a la población es, en la primera vuelta, en todos los países del mundo, cada uno vota por quien quiere. En la segunda se vota por quien quiere o por quien uno no quiere que lo gobierne. Y yo pongo dos ejemplos, el de Dilma con Aécio Neves, donde a pesar de que Marina Silva dijo que iba a votar por Aécio Neves, la gente que votó a Marina Silva votó a Dilma, pero el más paradigmático es Chirac con Le Pen. Chirac era un conservador popular de Francia, Le Pen era la ultraderecha, la izquierda no lo dudó. Frente a un conservador popular o frente a la extrema derecha, la izquierda votó a Chirac. ¿Por qué? Porque ahí es quien quiero que me gobierne o quien no quiero que llegue, porque va a aplicar una política absolutamente contraria. Compañeros, los escucha el doctor López. Hola Gustavo, un gusto saludarte. Paulo, igualmente, Gustavo, Paulo, no llegaron los cables, hasta la oficina, por eso hacemos la nota. Están bárbaros ahí en la puerta, al solcito, disfrutando del viernes, así que un gusto tenerte con nosotros, Gustavo. ¿No sería mejor trazar una línea? Porque ustedes están todos tirando con el pasado. Los de Cambiemos los liquidan a ustedes, ustedes liquidan a los del Cambiemos. Con la década del 90, ¿no es mejor trazar del 2003, donde empezaron casi todos, por ejemplo Macri? Porque en el 90 participó tanta gente que por ahí hoy no la tenemos vigente. A ver. Y en el 90 estuvo el menemismo a full. Yo arranco del 2003. Claro. El 2003 era un país destruido. Sí. Y Néstor Kirchner, que pertenece a un partido político que no es el mío y sin embargo estoy acá trabajando en este gobierno, planteó una serie de reformas que fueron de ruptura, como en el 83 fueron de ruptura las de Alfonsín. Alfonsín rompió con 53 años de golpes de Estado y Néstor Kirchner rompió con una lógica que era: el fondo te impone, el Fondo Monetario te impone, el Fondo Monetario te impone. Él rompe con un modelo económico y expande la economía a través del consumo interno, eso permite incorporar a la gente al mercado laboral, que genera mayor demanda, que genera mayor consumo, que obliga a mayor producción y se produce un proceso de reindustrialización y de sustitución de importaciones. Proceso virtuoso que requirió de una serie de leyes, años más tarde. Digo, esto es el cambio dentro del cambio, porque el gran cambio lo hace Néstor y después se va cristalizando con Cristina, y llegamos al 2015, donde tenemos una Argentina inserta en una América Latina
de cambios estructurales. Y ahora tenemos dos candidatos con dos programas de gobierno absolutamente diferentes. Uno podría decir, ¿dónde está la diferencia si Macri dice que va a continuar con la centralidad del gobierno? Mirá, la diferencia está en que uno no le cree, porque hasta la semana pasada siguieron votando en contra. Lo acaba de decir Patricia Bullrich. Digo, la gratuidad de la enseñanza universitaria está garantizada en la Constitución por la reforma de 1994. Pero hay otras cosas, exactamente, y hay otras que lo puso Alfonsín en la reforma del 94. Pero hay otras cuestiones que son instrumentales, que un día pueden ir para un lado, un día pueden ir para otro, que dependen de leyes del Congreso, y ahí está la diferencia. Digamos, si ellos votaron hace 2 años en contra de la restatización de YPF, si dijeron que era una apropiación, si dijeron que estaba mal, ¿por qué después de perder las PASO dijeron que lo iban a continuar? ¿Cómo uno le cree? Si votaron en contra de la ley de fertilización asistida, y si los que uno ve arriba del escenario de Macri son los que aplicaron el ajuste, ¿por qué no creer que van a aplicar el ajuste si vienen de esas políticas? Entonces uno lo que dice es, siempre se necesitan hacer cambios en las políticas. Lo que se tiene que tener en claro es hacia dónde vamos y cuál es el rumbo. Ahora, y nosotros mismos en estos 12 años hicimos muchos cambios sin perder el rumbo. Yo lo que digo es, para mí el macrismo es una nave que no sabe hacia dónde va, o que, mejor dicho, sí se sabe, pero no lo quieren decir. A ver, Gustavo Ventura, ¿por qué ustedes proponen todo esto, sobre todo proponen ganancias, otros temas ahora, y no durante? Es decir, porque hay que esperar estos momentos de definición para a lo mejor tomar estos cambios o modificar o prometer cosas que a lo mejor se podrían haber hecho antes y que se imponían en su momento. No, porque hay, a ver, uno tiene la responsabilidad de gobernar y después la responsabilidad de proponer cambios a futuro que garanticen la continuidad de un norte que es un modelo de crecimiento económico basado en la expansión de la economía y no en el endeudamiento externo, y hay determinados momentos donde se pueden plantear medidas y hay otros que no. Digamos, nosotros no podíamos plantear esta medida a principios del 2014 o del 2015, recordemos que a principios del 2014 tuvimos una sublevación policial y una corrida cambiaria. Entonces uno no puede proponer de esas cosas porque tiene que poner en caja la economía para después poder proponerlas. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo es, el rumbo de la expansión de la economía a través del consumo, aclaro que el 75% de lo que se produce en la Argentina se consume en la Argentina, es el corazón de nuestra economía, eso sigue en pie. Entonces, cuando hay condiciones económicas para decir, bueno, y ahora voy a subir ganancias sin necesidad de endeudarme externamente y los créditos que tome van a ser exclusivamente para la producción, ese es un modelo. Ahora, Gustavo, y tenemos el otro modelo, sí. Gustavo, porque digo, en ese sentido, soy Mariana Contartesi, ¿cómo estás? Pero el tema es, ¿cómo te va, hasta el momento, digo, con lo que recién te preguntaba Luis Ventura, en algún punto, ¿dónde hacen ustedes el quiebre donde entienden que hay una parte desgastada, la población está desgastada con el kirchnerismo o con la figura de Cristina Kirchner y la conducción política? ¿Dónde se hace el quiebre para hoy estar proponiendo y renovando propuestas que se podrían haber implementado en los últimos tiempos? Con otro candidato, con otro candidato. A ver, vuelvo a repetir, no es un quiebre. Son oportunidades. Quiero dar el ejemplo de YPF. Nosotros creíamos que había que recuperar la soberanía energética porque lo de Repsol era una estafa. Primero, Néstor Kirchner pensó en lo que se llamaba la burguesía nacional. Esto es, incorporar una empresa de capital nacional a YPF, que era Eskenazi, y de esa manera torcer el rumbo de Repsol porque se llevaban la plata afuera. ¿Qué ocurrió? No anduvo bien, no fue satisfactorio, y entonces rectificamos y restatizamos YPF, pero el norte siempre fue el mismo, que era recuperar la soberanía energética. En cambio, el PRO nunca propuso recuperar la soberanía energética porque su política siempre fue de negocios. Entonces, la presidenta de la Nación
que no se presenta a elecciones y que ganó la última vez por el 54% de los votos, tiene la responsabilidad de gobernar. Y el gobierno termina el 9 de diciembre. Ha acordado con el candidato de su propio espacio político una serie de cambios para el futuro, que vuelvo a repetir, no se podían hacer hace un año. ¿Por qué? Porque las cuentas fiscales no te daban. Ahora, si nosotros hemos dominado las cuentas fiscales para que den, entonces se pueden hacer esas rectificaciones ahora, sin perder el rumbo, que esto es lo importante. ¿Nosotros qué decimos del PRO? Bueno, como ha endeudado la ciudad, va a endeudar el país como ocurrió en los 90. Yo traigo a colación los 90 para comparar modelos. El otro día en el escenario estaba Prat Gai, que es uno de los 4.000 que giraron plata al exterior en la denuncia de la HSBC, y Patricia Bullrich, que fue la que operó el descuento del 13%. ¿Nosotros qué tenemos para ofrecer en contra? Bueno, una continuidad política. ¿Cuál es la continuidad política? Reestatización de los fondos de jubilaciones y pensiones. Antes de eso, Gustavo, 14 decretos por aumento dado por Kirchner. Luego la ley de movilidad jubilatoria. Y ahora sí, lo que está proponiendo Scioli. Para los que menos cobran, es decir, la mínima, el 82% móvil, que no se puede aplicar para todos, porque todavía la plata no alcanza, pero sí se va a poder aplicar para la mínima, porque hemos recuperado lo otro. Ajá. Entonces, el cambio dentro de la continuidad de un mismo esquema de recuperación económica. ¿No crees? El del tema de los escenarios, creo que todos tienen que tener cuidado, porque sube cada uno del lado de ustedes también, que mejor ni nombrarlos, ¿no? El vicepresidente, por ejemplo, ayer, que reapareció y que no contribuye, porque me parece que cuando Mariana te habla de un desgaste, que es lógico en tanto tiempo de poder, mucha gente también vota a Scioli creyendo que hay un desgaste en 12 años. Claro, pero mucha gente ve en Scioli otra cosa, ve otros tonos, ve una economía más con los pies en la tierra, con economistas que te dicen, che, hay que bajar la inflación, tenemos que hacer correcciones acá. Mandaron a algún emisario a los Estados Unidos a hablar de los holdouts, que parecen un Ortubey, Ortubey, el gobernador de Salta, y a ustedes les dio un ataque cuando nos parece a todos que de la mejor forma hay que arreglar. A nosotros no nos dio un ataque. No, a algunos de ustedes sí. A nosotros no nos dio... Yo voy a decir lo siguiente. Primero, el discurso de Scioli respecto de holdouts es el mismo, queremos arreglar en condiciones justas, equitativas e igualitarias. Sí. Y se va a seguir negociando para no entregar el patrimonio público. Sí, pero la discusión, después, Gustavo, era en el kirchnerismo si era una prioridad o no como política cuando bien asumís el 10 de diciembre, que ahí estaba el cuestionamiento, porque el sciolismo con Urtubey lo había planteado como que era una prioridad, pagar la deuda para salir a pedir plata afuera para financiar obra pública. A ver, yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Sí. El candidato a presidente se llama Daniel Scioli. Sí. Daniel Scioli ha armado su equipo y él, si gana la elección, va a ser quien lleve adelante la presidencia de la nación. Entonces, ni Urtubey ni José Rodríguez son los que representan a Daniel Scioli, porque es Daniel Scioli quien se representa. Y él ha sido claro con respecto a los holdouts, pero también ha sido claro con respecto a los cambios que hay que producir en esta nueva etapa, porque son etapas. A ver, nadie niega cambios futuros. Primero, ¿va a haber cambios de estilo? Y sí, las personas son distintas. Pero además, los momentos políticos son distintos. En el año 2003 se necesitaba volver a reformatear la autoridad política de la Argentina, porque la Argentina no tenía autoridad política, es decir, los diputados querían construir un túnel para pasar de un edificio al otro, porque la gente les quería prender fuego, porque el país había ido a la bancarrota. Logramos reconstruir el poder político, logramos bajar la desocupación al 6.6%, que es el más bajo de los últimos 24 años. Logramos recuperar las jubilaciones. ¿Alcanza? Todavía no, todavía hay que mejorar mucho más. Pero ¿de dónde partimos? Partimos de Norma Pla con 150 pesos y luego de Patricia Bullrich, que bajó de 150 a 140. Y esa política de recuperación fue con Néstor y con Cristina. Y Scioli dice, bueno, hoy estamos en condiciones de, a los que menor poder adquisitivo tienen, poder llegar al 82%. Estamos en condiciones, gracias
a las políticas económicas ejecutadas en 12 años de subir ganancias. Vamos a retocar algunas retenciones, no todas, porque si no se recauda, el país, si nadie paga impuestos, no se puede expandir la economía. Entonces dice, voy a retocar acá, pero voy a traer 30.000 millones de dólares por año para inversión, y es concreto. Ahora, del otro lado, lo único que hay son promesas en el aire de dirigentes políticos que siempre han aplicado el ajuste, y cuando ayer sale el Momo Venegas a decir, si achicamos el Estado, crece la economía, ese cuento me lo vendió Cavallo, me lo vendió Menem, el país voló por el aire. Entonces, yo voy a lo concreto. La expansión de derechos es lo que la gente quiere. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Macri cambió el discurso el día de las PASO porque se convenció de que él estaba equivocado en estos últimos 12 años y que efectivamente está a favor de todo lo que el gobierno hizo? No, leyó las encuestas y la gente no quiere cambiar eso, porque hoy la gente cobra una jubilación y antes no cobraba. El que se puede casar con el matrimonio igualitario no quiere que eso cambie, y la ley de fertilización asistida no quiere que la saquen, y tampoco la asignación universal. Entonces él dice, yo todo esto lo voy a dejar. De acuerdo, lo que nosotros decimos es, no, mira, esto es mentira, no lo va a dejar. Bueno, pero no sabemos, yo en eso, esa parte de ustedes creo que con eso no contribuyen a Scioli, porque le espantan votos con esta historia que todo es mentira, que todo es miedo, que todo es tragedia. No, porque la gente sabe a que le tiene miedo a los ladrones y está todo el día dentro de la casa porque sale y los ladrones la agarran, le roban el celular, le roban la zapatilla, y cuando van a la comisaría a hacer la denuncia ven que el ladrón sale antes que ellos. Le tienen miedo a eso, no a que lo venta y Cavallo. Todo eso pasó ya, gracias a Dios. Le tiene miedo a un montón de cosas. A ver, gracias a Dios no le tiene miedo a los 90 porque estamos en el 2015 y pasó, y nosotros no queremos volver a los 90. Entonces, nosotros le decimos a la gente que vote futuro. Para nosotros, ¿cuál es el futuro? Este modelo, que fue un modelo de crecimiento, de expansión, de nuevos derechos, que tenga que corregir lo que tenga que corregir y que tenga que continuar y profundizar lo que tenga que continuar. Y que el cambio hacia cualquier lado puede ser un salto al vacío. Y que el cambio responsable es Daniel Scioli. En ese esquema, nosotros le decimos a la gente, mire, hay dos opciones, Scioli o Macri. Si tenía bronca, ya se sacó la bronca. Ahora vote con la cabeza y con el corazón. Pero vos creés vote por su futuro y por sus intereses. ¿Vos creés que los números... Yo creo que algunos votaron con bronca. Pero, Gustavo, te pregunto a vos, que sos un tipo de la política, ¿vos creés que en Jujuy votaron con bronca? ¿Vos creés que en la provincia votaron contra Aníbal Fernández o por bronca? Porque me parece que no es toda una cuestión de sentimiento. Vos decís hay cosas que se hicieron bien, pero también es un llamador hacia ustedes, porque de 54 bajaron mucho. Si no se hubieran hecho bien no gobernás 12 años. No, lógico, pero Pablo, como dijo Cristina ayer, va bajando el número, ¿viste? A ver, no, pero yo lo que te digo es, la ciudadanía consagró en el primer lugar a Daniel Scioli. ¿Sí? Que sacó 400.000 votos más que el segundo, exacto. Y no lo... Exactamente. Y hay 6 millones de votos por izquierda y por derecha que no votaron a ninguno de los dos. Uno sacó 9 millones y otro sacó 8.300.000 y pico. Bárbaro. Esos 6 millones de votos que tampoco votaron a Macri tienen que tomar una decisión. Lo que nosotros le decimos es que si alguien, no afirmo nada, si alguien votó con bronca o por algún otro motivo en la elección pasada, ahora tiene que votar por dos razones. O porque quiere que uno de los dos lo gobierne, o porque no quiere que uno de los dos lo gobierne, porque ese es el balotaje, es una opción. Y por eso puso el ejemplo de Francia con Chirac y Le Pen. Entonces, la izquierda, la centroizquierda, tendrá que pensar si consagra a un neoliberal clásico como Mauricio Macri o no lo consagra, porque ahí está el peligro de alguien que viene gobernando. Mira, había un dirigente político que decía, para saber qué va a hacer alguien los próximos 4 años, hay que ver qué hizo los 4 anteriores. Entonces, cuando votó en contra de la soberanía energética, cuando votó en contra de que las mujeres puedan tener la ley de fertilización asistida, cuando votó en contra
de la ley de género, cuando votó en contra del matrimonio igualitario, uno dice, ese es su pensamiento. Gustavo. No se pudo haber arrepentido en los últimos 3 meses. Entonces, mirá, cada uno es dueño de su voto. Nosotros le decimos, el cambio seguro, que significa seguir teniendo trabajo, seguir expandiendo la economía, seguir teniendo asignación universal, pero seguir teniendo expectativas para mejorar la calidad de vida que se vio reflejada en estos últimos 12 años, se llama Daniel Scioli. Si alguien piensa lo contrario, votará Macri. Y si alguien no le cree a Macri, votará Scioli. Esto se define así. Yo tengo esta parte de la razón, el otro tendrá la otra parte de la razón. Yo me baso en los antecedentes de los últimos años. Gustavo, hablando de antecedentes, Luciana Arias te saluda, buenas tardes. En los últimos 3 años hubo cepo, aunque no nos guste llamarlo así, pero para que la gente entienda a lo que estamos hablando, o no les guste a ustedes llamarlo así, en la Argentina. ¿Qué van a hacer con eso? Mira, no le pregunté, eso lo tiene que definir Daniel Scioli. Yo también me imagino que esta restricción por el ingreso de divisas que tiene que ver con la venta del dólar libre a los que no lo pueden justificar, se irá modificando gradualmente en la medida que entren esas inversiones que Scioli va a buscar. Entonces, si dentro de 6 meses entraron los 30.000 millones de dólares que por año para inversiones él va a ir a buscar, imagino yo que se irá eliminando, porque esas son medidas coyunturales, no son las medidas de fondo. La pregunta es, ¿por qué se tomó? Porque había un problema de ingreso de divisas. ¿Qué hizo el menemismo cuando tuvo un problema de ingreso de divisas? Se endeudó con el Fondo Monetario. ¿Cuándo lo pagamos? Cuando estalló todo en el año 2001, y lo pagamos con crece cuando la gente tenía que abrir la bolsa de basura o partir un gato al medio para poder comer como bien, planteaba Gustavo, la tapa de las revistas. Sí, no, entonces, digamos, yo lo que digo es, esa medida... Correcto, como estamos en una situación muy distinta. Así como no, pero quiero aclarar que estamos... Sí. No, déjame decirte esto, estamos en una situación distinta porque se aplicó una política económica distinta. Sí, claro, no viene del Entonces, aire, obvio. a partir de eso, seguramente cuando ingresen las divisas se va a eliminar, pero hay que esperar que gane Scioli, que ingresen esas divisas y seguramente se va a eliminar. ¿Y por qué no ingresaron a lo hasta mejor, ahora entonces? porque, a ver, no ingresaron hasta ahora porque hay una restricción externa que le estamos padeciendo, no nosotros, Brasil, América Latina en general, entonces, y nosotros no quisimos, con mucho criterio, déjame terminar la idea, claro, por supuesto, que ingresaran capitales especulativos. Nosotros lo que queremos es que ingresen capitales productivos. Cuando en Brasil ingresaron capitales especulativos, nosotros decíamos, dentro de 2 años, dentro de 3 años, Brasil va a tener un problema y tuvo que terminar devaluando un 80%. Nosotros no lo hicimos porque no permitimos el ingreso de capitales especulativos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es capitales productivos, porque ya pasamos esa época. Entonces, Scioli, ¿qué va a ir a buscar? Te hago una pregunta respecto de esto, capitales productivos. Teniendo en cuenta la búsqueda de capitales productivos, la coyuntura internacional del mundo en este momento, ¿te parece que da como para que realmente vengan? Sí, mira, nosotros hemos conseguido en el último año 2 ingresos muy fuertes de capitales productivos que tiene que ver con China y Rusia para construir centrales hidroeléctricas elementales para mejorar la infraestructura que después te permite sostener un crecimiento industrial. Bueno, con el cambio también hay un dato de la realidad. Digamos, estamos a un paso de un cambio de gobierno, nadie va a venir a invertir, no porque no esté de acuerdo con el gobierno, porque está esperando al 11 de diciembre. Gustavo, te pido un instante, nuestra propuesta es capitales productivos. Te pido un instante, vamos a actualizar las noticias y volvemos con vos, ¿sí? Gustavo López está con Carlos Estrione allí a la puerta de la Casa de Gobierno. Estamos aprovechando la charla, salió el sol en Buenos Aires, es una muy buena noticia. Y allí está Gustavo, que tiene que contestarnos algunas preguntas que son de altísimo interés para la gente, Gustavo, porque se juegan 4 años, más allá de lo que pasó el domingo, donde, para mi gusto, hay algo trascendente y tal vez duro para ustedes, y es el cambio de signo político en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué perdieron? ¿Por Aníbal Fernández o por alguna otra razón?
La verdad que las razones de la pérdida las vamos a analizar el 23 de noviembre. Lo que hemos hecho en este momento es ver de qué manera podemos capitalizar los errores que hayamos cometido para ganar el 22 de noviembre, porque me parece que esa es la lucha central. Y creo que eso es lo importante, porque yo creo que se está jugando el país. Si vos me querés preguntar si nos sorprendimos, sí, nos sorprendimos. Sí. Y también se sorprendió el PRO porque tampoco lo esperaba. Pero como sabemos escuchar el reclamo de la gente, bueno, me parece que estamos haciendo las correcciones en las campañas necesarias, no cambiando la esencia de nuestro discurso, porque eso es lo que nos diferencia del otro. Pero Gustavo... Cada uno puede tener la opinión que quiera de este proceso político. La gente en la calle dice, en estos 32 años tuvimos 3 grandes presidentes que le cambiaron la vida a la gente a favor. Alfonsín, Néstor y Cristina. Después, la historia nos permite tomar distancia, porque hasta hace pocos años Alfonsín era denostado y hoy decimos es el padre de la democracia. Y cuando se fue muy mal, pero después pudimos ver eso igual, de qué manera... Gustavo, lo juzgará también la historia, digo, así como pasó con Alfonsín, posteriormente con Néstor y Cristina. Por supuesto, lo que yo te pregunto es... Yo doy mi opinión, y digo, esta es mi opinión. Y otros dicen... Menem hizo un buen gobierno. Yo digo, bueno, nos fundió y vendió el país. Claro, bueno, es la opinión de cada uno. Ahora, Gustavo, ayer en el discurso Cristina nunca mencionó a Scioli y hay lecturas que dicen que en algún punto tampoco lo beneficia en la campaña. Digo, ¿van a seguir habiendo problemas dentro de la campaña del kirchnerismo si hay alguna actitud así de la presidenta, como algunos evalúan? No, no hay ningún problema. La presidenta llamó a votar a Daniel Scioli a partir de la defensa del proyecto y de la historia. ¿Pero por qué no lo nombró? Entonces, la verdad que nosotros no vemos fantasmas donde no los hay. Digo, Daniel Scioli es el candidato a presidente del Frente para la Victoria. Quien lidera el Frente para la Victoria por peso propio es Cristina Fernández de Kirchner, la actual presidenta de la Nación. Y si Scioli gana la presidencia, como nosotros queremos y deseamos, y como quiere y desea la presidenta de la Nación, en la defensa de una Argentina de futuro, él va a ser el presidente de la Nación. Entonces, a ella le pareció más conveniente hacer ese discurso con esas características y le pareció más conveniente hacer ese discurso con esas características. Y de los rumores... y la verdad que... bueno, los rumores es por parte del que manda el rumor, no total, por parte pero nuestra. Iba a preguntarte, Gustavo, porque hubo rumores... no fundados, pero hubo rumores de que hubo algún tipo de advertencia o algo por el estilo de Zanini de poder bajarse de la fórmula. No, de ninguna manera, no. A ver, ayer estuve con Carlos Zanini, a mí me parece que cada uno tiene que explorar lo mejor de su personalidad, ¿sí? No le podemos pedir a Cristina Fernández de Kirchner que sea Scioli, ni a Scioli Cristina Fernández de Kirchner, como no le podemos pedir a Macri que sea algo distinto a lo que es. Y creo que la presidenta de la Nación, que lleva 2 mandatos y que es, junto con el de Néstor Kirchner, el que mejor termina en términos de paz social, de economía, de tranquilidad, de instituciones. Recordemos lo que fue la recesión del 99 y después cómo terminó la alianza y el golpe financiero que le hicieron a Alfonsín. Entonces, ella tiene una personalidad que la llevó a ser 2 veces presidenta. Y Scioli tiene una personalidad que lo llevó a ser vicepresidente y 2 veces gobernador. Nosotros estamos en una campaña donde cada uno está poniendo lo mejor de su perfil porque se complementan. Ahora, el candidato a presidente es Daniel Scioli y ella ayer pidió que voten al candidato del Frente para la Victoria. No hay diferencias, no hay absolutamente nada. Ahora, si Scioli venía, porque venía y usamos el escenario para hacer la campaña. Si no viene, porque no vino. No, a ver... el candidato a presidente Scioli, el candidato a vicepresidente Zanini, nosotros queremos ganar porque nos parece que está en juego el futuro de la Argentina. Gustavo, y yo tengo 3 hijos que ya no son adolescentes, Yo tengo 3 hijos que tienen entre 32 y 28 años. Y la verdad que hace 15 yo estaba muy preocupado por el futuro de mis hijos, como muchos lo estaban, porque había que ir a buscar trabajo al exterior, porque no había trabajo en la Argentina. Hoy esa preocupación no la tengo. Entonces, las nuevas demandas son las que nos hizo la sociedad ahora y son las que vamos a atender, porque ya no se necesitan cuestiones
elementales en algunos lugares, en otros todavía sí, bueno, y vamos a atender a las nuevas demandas. Por suerte, cuando ustedes dicen, no vuelvan al 2001, no. El 2001 no fue obra de un tsunami, fue obra de políticas económicas determinadas. Que las y el 2015 y lo que hoy tenemos, gracias a Dios, son obras de políticas determinadas. Bueno, ahora la gente tiene que optar. Nuestro punto de vista es que el progreso y el cambio seguro es Daniel Scioli y el retroceso es Macri. Ese es nuestro punto de vista. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, por este rato bastante extendido que nos brindaste aquí en esta segunda tarde por A24.